Muy buenos días, queridos hermanos. Les damos la bienvenida a nuestro espacio de alabanza y de predicación de la palabra del Señor. Le damos muchas gracias nuevamente a nuestro Dios por este tiempo que nos permite. Gracias porque, hoy tenemos la posibilidad de escuchar acerca de su palabra, aprender, entender, y vamos a orar para encomendar este tiempo al Señor, encomendar también la vida de papá que va a estar compartiendo con nosotros. Y también vamos a cantar el himno número 8, Maravillosa Gracia. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos regalas. Gracias porque sabemos que estamos en tus manos. Y te damos muchas gracias por permitirnos cantar también acerca de tu maravillosa gracia. Gracias por el regalo tan grande de la salvación, porque es ahí donde comienza todo para nosotros, que ahora somos tus hijos. Te damos gracias por eso. Encomendamos la vida de papá en tus manos, que este tiempo que él ha destinado, para aprender acerca de tu palabra también, y que ha preparado este sermón, pues que tú lo guíes y que sus palabras sean las tuyas, que él hable acerca de tu palabra, que él diga lo que tu palabra dice. Gracias también por permitirnos cantar, que es un regalo que nos has dado. Gracias por la música, gracias por independientemente si cantamos bonito o no cantamos bonito, pues estamos cantando para ti, así que gracias por eso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Listo, himno número 8 en sus himnarios, Maravillosa Gracia. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas clavadas en la cruz. Es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación. Gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia llama con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios. Colma de su consuelo, nos llena de virtud, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador,
perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Amén. Practicamos para alabarlo al Señor durante toda la eternidad. Hoy lo podemos hacer, pero es a manera de simulacro. Lo adoramos con cada cosa que hacemos en nuestra vida, pero por el resto de la eternidad. Cuando ya estemos con Él, pues estaremos alabándolo. Y esto será por toda la eternidad. Entonces, vamos con nuestra predicación del día de hoy. Muy buenos días, hermanos. Qué privilegio volvernos a reencontrar en este tiempo tan maravilloso y tan especial como es la predicación de la palabra del Señor. Les invito a que me acompañen a la carta que Pablo escribió a la iglesia de Filipos. Filipos era una de las iglesias más bellas desde la perspectiva, por supuesto, del corazón humano, porque pues todas las iglesias son hermosas para el Señor. Pero esta era una iglesia muy especial para el apóstol Pablo, por diferentes razones, y una de ellas es que participaron con él en todas sus angustias y en todas sus tribulaciones. Les invito a que vayamos al primer capítulo, Filipenses capítulo 1. Voy a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 26. Dice así la poderosa palabra del Señor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Nuestro querido Padre Celestial, te damos muchas gracias por este momento tan especial, tan único, tan maravilloso que nos permite, Señor, tener en este maravilloso domingo de resurrección, porque todos los domingos justamente recordamos y celebramos, Señor, el triunfo sobre la muerte, Dios, el triunfo que tú has obtenido a través del Señor Jesucristo y para nosotros. Gracias por este buen tiempo que tenemos. Bendícenos, Señor, guíanos, por favor, que tu Espíritu Santo se cierna sobre este grupo de personas, sobre esta iglesia virtual, Señor, que estamos reunidos, concitados cada 8 días para entender un poco mejor tu santa palabra y ser edificados en consecuencia en esa dirección. Te pido, Señor, que ilumines mi espíritu, mi mente, que me des claridad y sencillez para transmitir tu santa palabra. Pongo en tus manos la vida de cada persona que nos acompaña, tanto acá, Señor, en nuestra ciudad, en nuestro país o en cualquier otra parte del mundo. Que toda la gloria sea para ti, nuestro querido Dios, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué piensan los necios sobre la muerte? Es el título como yo he llamado a esta serie de sermones que vamos a estar trabajando a propósito del tema de la escatología con relación al tema de la muerte. Alguien dijo, los sermones dominicales deberían tener asuntos o temas que nos conciten a todos, que nos interesen a todos, o por lo menos debería traer una temática que nos llamara la atención a la gran mayoría. Bueno, pienso que la vida y la muerte cada día nos tiene que llamar a nosotros la atención. Cada día es un tema recurrente. Estar vivos o morir. Solo están capacitados para vivir aquellos que están preparados para morir, dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 21. Mire lo que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De manera que, en efecto, para que una persona pueda decir que su morir es una ganancia, tiene que haber sido Cristo su razón de vida en este mundo.
Si su razón de vida en este mundo no ha sido vivir para Cristo, su morir es una tremenda pérdida. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia si yo he vivido para Cristo. Si en efecto he sabido prepararme, como lo acabo de decir. Estar capacitado para vivir significa estar preparado para morir. Son muchas las religiones que tienen un concepto muy errado con relación a la muerte. Por ejemplo, los musulmanes. Bin Laden dijo, me permito citar a Bin Laden, porque en uno de sus discursos más famosos, este hombre, después de haber derribado las Torres Gemelas de Nueva York, dijo en un sermón a sus coterráneos, a los de su grupo, a sus paisanos, les dijo lo siguiente: ellos, o sea, los Estados Unidos, dijo, ellos no volverán a dormir tranquilos por temor a que la muerte les pueda llegar en cualquier momento. Su miedo es nuestra fuerza, dijo, porque ellos aman desesperadamente vivir, pero nosotros no tenemos morir porque conocemos nuestras recompensas. Hasta ahí lo que dijo Bin Laden. ¿Cuál es la causa de la muerte? ¿Alguien lo sabrá? Bueno, en Romanos lo vamos a ver. El apóstol Pablo dice cuál es la razón y la causa. Digamos que Pablo es el portavoz de lo que Dios le inspira y le muestra la razón por la cual los seres humanos mueren. Entonces, uno de los temas que nos concita a todos, que nos concierne a todos, entiendo, debe ser la muerte. Pero si aún así no he logrado animarle con ese concepto también errado que tienen muchas personas y muchas religiones con relación a la muerte, le tengo esta otra razón. ¿Está usted pensando en el suicidio? Bueno, si a pesar de esto no logro ganar su atención, le desafío con esta otra sentencia. Si usted está pasando por una enfermedad difícil o un familiar está atravesando por una enfermedad difícil o terminal, o alguien está trabajando el tema del suicidio, escuche este mensaje y después tome una decisión. Quiero invitarles a que consideremos 3 falsos conceptos que tiene la gente sobre la muerte, porque sobre el mundo se cierne mucha idea equivocada de muchos temas que toca las Sagradas Escrituras. Y uno de esos temas justamente es el tema de la muerte. Cómo muchas congregaciones, muchas religiones o muchos sistemas filosóficos llegan a determinadas conclusiones. Le invito a que consideremos hoy uno de los 3 conceptos falsos que existen sobre la muerte. El primero de ellos es el materialismo. Yo quiero que toquemos este tema porque es muy actual. Hoy tenemos una sociedad tremendamente sensual, una sociedad que solamente vive para el hoy, que vive para las cosas materiales. Incluso, tengo que decirlo de manera con pesar y con tristeza, muchos cristianos también están dentro de esa misma bola, dentro de ese mismo juego, dentro de esa misma carrera. El materialismo, esto es una doctrina filosófica que yo no voy a entrar en grandes deducciones ni en grandes inflexiones o reflexiones, unas cosas concretas para poder entender y sacar adelante nuestra enseñanza. Esta doctrina dice que la materia es lo primero y que la conciencia existe como consecuencia a que el cerebro ha evolucionado tanto, ¿no? Y en consecuencia está tan bien organizado el cerebro que la evolución del cerebro, la evolución de la materia, inventó el alma. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué tal esa? El materialismo es tan ciego, es tan arrogante, es tan del ya, es tan del momento. Esta filosofía es tan terrible que dice que nada espiritual ni trascendental existe y que está tan bien organizado y tan bien evolucionada la materia, ¿no? Que venimos del pantano evolutivo, que incluso el cerebro quedó tan bien organizado que inventó el alma. Esto sí ya es una locura. Imagínense usted eso, el efecto creyendo que es la causa, la criatura creyendo que es el creador, el efecto creyéndose superior a la causa. Y este concepto, por supuesto, viola el principio mismo de la ley de la causalidad. Dije causalidad, no casualidad. La ley de la causalidad, que dice que todo efecto es inferior a su causa. Eso será tal vez lo más grueso que diré en este momento, que todo efecto es inferior a su causa. Por ejemplo, Dios es la causa, el universo el efecto. Entonces, el universo no puede ser superior a Dios.
porque el efecto, la creación, no puede ser superior a su creador. Eso es lo que dice la ley de la causalidad. El efecto no puede ser superior a la causa. Pero, queridos hermanos y amigos, es tan tremendo esto, porque para el materialista el alma no es algo que está independiente del cuerpo, sino que el alma, según ellos, el alma es el resultado de todos los procesos neuronales. Es decir, la mente son las neuronas, así como lo escucha. Para el materialista no hay mente. Para el materialista solamente existe cerebro. Y si el cerebro muere o si el cerebro existe y es como consecuencia, o eso dará como consecuencia de que haya un alma. Pero no hay algo diferente ni independiente del cuerpo. Es decir, no hay cerebro y hay mente. No, para el materialista la mente es el cerebro. Y por eso es que estas personas trabajan con la idea clara y genuina en decir, tal persona está con una enfermedad mental. Para ellos es sinónimo decir un problema cerebral o un problema mental. Va usted dándose cuenta a dónde vamos parando y a dónde nos va llevando esta filosofía, a creer que en efecto uno puede llegar a tener enfermedades mentales como si se tratara del cuerpo. Claro que hay trastornos mentales y gravísimos, pero quiero repetirle, por ello ellos, dentro de este contexto que actualmente manejamos, se ve una clínica mental para personas como si se tratara de una parte del cuerpo. La tratan como si fuera algo somático. Y esto es bien importante porque justamente ese es el corazón del mensaje. Por eso es que si alguien tiene un enfermo terminal, la salida más fácil para las personas que piensan así es que apliquémosle la eutanasia. Si hay una persona que tiene una enfermedad terminal, si hay una persona que tiene una enfermedad de la cual está sufriendo, pues apliquémosle la eutanasia. Y ahí ya tenemos entonces nosotros un problema grave de bioética cristiana. Porque, por ejemplo, alguien viene y le dice a uno, mi padre no tiene calidad de vida. Mi padre en esta enfermedad que está atravesando, mi madre no tiene ninguna calidad de vida porque es una enfermedad terminal. Y no sé, nos llamó los médicos y nos dijeron que si podemos trabajar a través de un suicidio asistido, o por supuesto por un médico. ¿Y por qué van a hacer eso? Y lo que le responden a uno, no, para que dejen de sufrir. Y la respuesta es, ¿para que deje de sufrir quién? ¿Usted? ¿Ustedes? ¿O él? ¿Usted qué le aconseja a una persona así? Nosotros como cristianos, ¿qué le aconsejamos a una persona así? Lo que muchos no saben o lo que muchos pasan por alto es que si se le suspende la vida a alguien que tiene 24 horas de engendrado o a alguien que le falten 24 minutos para morir, en ambos casos, según Dios, es un crimen. Se está cometiendo un crimen contra una persona. ¿Por qué? Porque sin importar la legislación de cada país, y que hay legislaciones que por supuesto aprueban y apoyan y animan a que esto ocurra, pues la verdad necesitamos nosotros como cristianos saber y entender qué dice Dios. No importa la legislación de ningún país, con todo respeto lo decimos. Lo que importa para nosotros los cristianos es qué dice Dios en la Santa Palabra. Por eso yo les traigo una perspectiva bíblica para poder analizar desde este punto de vista lo que Dios dice a propósito de algo como la eutanasia y algo que está muy fundamental hoy en día y que está sucediendo constantemente en nuestras vidas. Porque yo creo que uno de los principios que necesitamos todos entender es la santidad de la vida humana. En un país como el nuestro yo sé que resulta casi que un chiste a la desvergüenza decir o hablar de la santidad humana, porque actualmente la vida no está considerada sagrada y la vida está por debajo incluso de la parte económica. Y la sociedad y el mundo dicen, si la gente tiene que salir allá afuera y contagiarse y enfermarse, pues que lo hagan, porque lo que prima, lo que importa es el capital, es el material, es el dinero, es el ahora, el ya. No importa si eso signifique en 2, 3 años millones de vidas terminadas. De manera que actualmente la vida no tiene mucho valor, no es considerada sagrada. La vida no es considerada sagrada y Dios considera la vida sagrada. Incluso para muchos, ni siquiera la vida es digna de ser salvada por un médico. La vida no es considerada sagrada y para muchos no es digna de luchar por salvarla.
Los pacientes ahora son evaluados y con frecuencia a los mismos pacientes se les niega el tratamiento que les podría salvar la vida. ¿Por qué? Pues porque la EPS o el sistema de salud que las personas tengan, pues califican con base en eso y dicen, no, se nos disparan mucho los costos, vamos a negar eso. Lo importante aquí es que no se nos disparen los costos, lo importante aquí es que las cifras no terminen arruinándonos a todos y por tanto le niegan el tratamiento a una persona. Y para evadir la responsabilidad de que los medicamentos son muy costosos, entonces apelan a esta regla subjetiva. Mire a dónde estamos llegando. Empiezan a apelar a esta regla subjetiva y arbitraria de la supuesta calidad de vida. Y esto es algo que realmente puede tener razón y lleva su razón, no decimos que no lleva razón, pero la calidad de vida no implica necesariamente que por eso deba tomarse como consecuencia quitarle la vida a un paciente. Por tanto, queridos hermanos y amigos que me escuchan, si alguien considera que la vida no es digna de ser vivida, se siente en el derecho o en la obligación de terminar con ella. Vea dónde terminamos con esto, a dónde se va a parar. Y este es el nuevo modelo de muerte que se están ofreciendo en muchos lugares para de esa manera equiparar o nivelar las cifras económicas con los seres humanos. Este movimiento que actualmente trabaja así es llamado proeutanasia, que quiere decir el derecho a morir. Y tiene por lo menos 2 errores desde la perspectiva bíblica. Yo no voy a hablar si tienen errores o no tienen errores desde la ética mundial, social, económica, política. No, aquí nos sujetamos, queridos hermanos, es desde la perspectiva bíblica nosotros vemos que hay por lo menos 2 hierros en esta manera de hablar sobre el derecho a morir. El primero es dar el derecho a una persona a morir o dar el derecho a una persona a morir es proveerle o promoverle el suicidio y este se condena en la Biblia. Muchas personas, por ejemplo, ese que transmitieron por video que quedó grabado, un paciente junto con su médico y su médico haciendo el procedimiento y quitándole la vida mientras él se iba despidiendo de todo el mundo dentro de la cámara. Eso está grabado y eso ha sido de escándalo y lo han tratado de opacar porque muchos ya están dando esos pasos así lanzados para tratar incluso en estos países tercermundistas también aplicar ese principio del derecho a morir. Y el segundo lugar, el primero, vuelvo y repito, porque desde la perspectiva bíblica, Dios dice que no tenemos que amar la muerte, es decir, lo que significa el suicidio. Y eso implica matarse a sí mismo. Si yo me mato a sí mismo, si yo tomo la vida de mí mismo, pues soy un asesino. Como alguien dijo, si usted mata a alguien, es un homicida. Si usted se mata a sí misma, no es un, ¿cómo es que decía? Es un suicida. No es un suicismo, sino es un suicida, ni es un suizo, sino es un suicida. De manera que en ese orden de ideas, tomar la vida de uno mismo nos lleva definitivamente a considerarnos como asesinos. Y en segundo lugar, desde la perspectiva bíblica, el tema de la eutanasia provida, en segundo lugar, niega a Dios la oportunidad de trabajar soberanamente y de ser glorificado dentro de una vida destrozada, dentro de una situación en la cual una persona puede terminar glorificando con su enfermedad o con su situación o con su vida destrozada al Señor. Yo soy una prueba de eso. Yo soy una prueba de que en efecto Dios puede hacer algo en una vida, en una persona y en un ser humano totalmente destrozado. El suicidio, no importa que las legislaciones lo aprueben o lo legislen de forma aprobada dentro de sus congresos y dentro de sus leyes nacionales. La palabra del Señor nos dice que le estamos negando nosotros a Dios de manera absoluta trabajar, le negamos a Dios una oportunidad maravillosa de trabajar en una cantidad de ex suicidas que de alguna manera está conformada la iglesia, porque son mucha la gente, aunque yo no traté de suicidarme directamente, nunca tuve el valor para hacerlo, porque tenía una vida terrible. Sí es cierto que de una u otra manera era un candidato número 1 a perder la vida y me la jugaba en cualquier lugar. Qué pena decirlo, pero tengo que darle la gloria al Señor. Veamos algunas consideraciones de lo que significa
este tema de la proeutanasia. Por ejemplo, los familiares del enfermo, a través de una situación difícil, pueden llegar a conocer a Dios. Mi hermano fue uno de esos. Mi hermano, a través de la enfermedad terminal que tuvo, terminó encontrándose con el Señor. Y la familia del enfermo terminal también pueden llegar a conocer a Dios. Los que ya son cristianos lo pueden llegar a experimentar de una manera diferente, de una manera verdadera, a través de la enfermedad de papá, de mamá o de un hijo. Si su hijo está enfermo, su mamá o su papá, podemos nosotros experimentar, podemos llegar a conocer mejor a Dios. La Biblia enseña que los propósitos de Dios son incomprensibles para nosotros. Nosotros creemos que determinada persona o que los seres humanos debemos vivir de tal o de cual manera, pero Dios es quien nos dice que sus caminos son incomprensibles. Por ejemplo, la respuesta de Job a Dios nos dice que Job llegó a conocer a Dios de una manera mejor, de una manera nueva, de una manera distinta y de una manera más cercana, porque recuerde usted que Job tendría todavía, desde el tiempo de Job a la cruz debían pasar muchos siglos. Job no tuvo el privilegio de conocer la cruz y Dios no podía explicarle la cruz antes de que ocurriera la cruz. Pero a través de esta experiencia difícil que llegó a enfrentar Job, conoció al Señor de una manera distinta, a través de sus enfermedades, a través de la pérdida de sus posesiones, a raíz de la pérdida de sus hijos, de su familia, de su trabajo, absolutamente de todo lo que perdió Job. Por el sufrimiento, Job pudo aprender que podía vivir sin riquezas. Hay personas que cuando pierden sus riquezas lo que buscan es suicidarse. Job aprendió a vivir sin riquezas, aprendió a vivir sin propiedades, aún más aprendió a vivir sin sus hijos. Su verdadera riqueza ahora era el conocimiento que llegó a tener del Señor, la manera como logró experimentar a Dios de una manera distinta, diferente, y a descubrir que era el tesoro de los tesoros, que Dios es la riqueza de las riquezas, que en Él y solamente en Él podía llegar a confiar plenamente. Y aun cuando nosotros conocemos el final de la historia y sabemos que Dios lo va a recompensar al final de la historia, no por lo que atravesó, sino porque Dios es así. Nosotros vemos que ahora Job termina más maduro, más grande, más capaz, más ancho por todo lo que Dios lo despojó. Ahora se dio cuenta Job que lo único que realmente necesitaba para vivir era Dios. Por eso Job, cuando siente al Señor, cuando descubre al Señor en lo profundo de su corazón, allá como dice la palabra del Señor, en el torbellino de su alma, se aparece con el Señor y puede conocerlo, puede experimentarlo. Los que hemos atravesado momentos difíciles, tragedias verdaderamente que han sacudido las estructuras de nuestras vidas y de nuestras familias, conocemos y experimentamos mejor al Señor. Porque sabe una cosa, la prueba, la bendita prueba, la soberana prueba, se vive en las manos del Dios soberano. Nunca trates de salir de la prueba, porque las manos del alfarero son donde se viven las pruebas que nosotros tenemos. En las que sea, en lo sentimental, en lo laboral, en lo personal, en lo físico, en lo financiero, en la muerte, en el presente, en el futuro, en esta pandemia, con hambre, sin hambre, con empleo, sin desempleo. Nosotros tenemos que aprender, y ojalá fuera el anhelo y el deseo, porque es el anhelo y el deseo del Señor, que nosotros podamos experimentarle a Él y conocerle como Job lo experimentó. Ahora Job, ahora sí era un hombre rico. Ahora Job podía tener a Dios de una manera y conocer a Dios de una manera distinta, porque tenía a Dios sin importar todas las circunstancias que pudieran venir. Una de las razones por las cuales los suicidas tratan de acabar con su vida es por eso, porque las circunstancias lo ahogan, porque las circunstancias desde su perspectiva no le dejan ver un paso más allá. Job en 42, 1-3 dice lo siguiente: Job respondió entonces al Señor, le dijo: yo sé bien que tú lo sabes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este?, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Impresionante, qué manera tan maravillosa como ahora Job
conoce al Señor. No hay duda, queridos hermanos y amigos que nos escuchan, que un hombre y una mujer pueden llegar a ser personas mucho mejores, pueden llegar a ser personas mucho más efectivas en las manos del alfarero, en las manos del Señor, después de una experiencia dramática que haya podido destrozar su vida. Esa es la diferencia entre la resiliencia espiritual y la resiliencia humana. Que la resiliencia humana está simple y llanamente para satisfacción propia, mientras que la espiritual es para invertir en mi propia experiencia o con mi propia experiencia en la situación difícil de otra persona. Por eso el apóstol Pablo dice allá en 2 Corintios capítulo 1 versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos a nuestra vez consolar a los que estén atravesando esas mismas experiencias, esas mismas tribulaciones que nosotros enfrentamos con el Señor y que aprendimos a tener esa batalla con el Señor, porque ese es el propósito de cuando el Señor nos levanta de un vicio, de un problema, de una tragedia familiar, no es para que nos quedemos nosotros ahí contemplando nuestro triunfo, no, es para que nosotros terminemos ahora siendo vino derramado y pan partido para otras personas que están atravesando los mismos problemas, que están atravesando las mismas circunstancias, y decirle, mira, con el Señor se ganan las batallas. Y en efecto, eso es lo que busca el Señor con todas estas situaciones. Por eso, desde la perspectiva, sí, escatológica de la muerte, nosotros tenemos que verla con esa transparencia, con ese propósito. ¿Cuál es la razón por la cual el Señor permite que nosotros atravesemos situaciones difíciles y complejas? Yo conozco muchas personas a lo largo de mi vida que han llegado a conocer al Señor como consecuencia de una decisión que habían tomado en su momento de quitarse en la vida. Entonces, queridos hermanos y amigos que me escuchan, para que cerremos este primer concepto falso del materialismo, para el materialista lo único que existe es esta vida y nada más. Y cuando usted se encuentre con una persona, o si usted es cristiano y está considerando suicidarse, porque hay cristianos que todavía, a pesar de que se han reconciliado con Dios, para la salvación o para la muerte eterna de su alma, aún siguen con muchos problemas porque no tienen un proceso de discipulado concreto y radical, profundo. No basta con llegar al Señor, ahí comienza todo. Entonces, para el materialista, lo único que existe es esta vida. Y por tanto, según ellos, hay que resignarnos a morir, ya que es la suerte que nos toca a todos. Qué tragedia, ¿no? Qué desesperación. Qué tristeza para una persona que es materialista y que no tiene ni el sentido ni la capacidad de pensar y de saber que tiene un alma que realmente es eterna. Y esta también es la posición científica atea actual. Ellos solo, la posición científica actual, la mayoría que es atea, hay una posición científica que es creacionista y otra que incluso es piadosa, teme y cree en el Señor. Pero la gran mayoría de científicos actuales son materialistas y ellos solo reconocen lo que en consecuencia se puede tocar con los sentidos, lo que está sujeto a la experimentación científica. Si ellos no tocan, si ellos no ven, no creen. De manera que para ellos, por esta razón, Dios no es un espíritu purísimo. Para la ciencia presumida, altiva, materialista, ni siquiera el alma espiritual humana existe y la descartan por principio. Ese es realmente la razón y el peligro de este concepto falso del materialismo. Por eso queremos ver esos tres conceptos equivocados. No, vuelvo y repito, hoy no veremos uno, pero es importante conocer los tres, estos tres conceptos equivocados sobre la muerte son los que pululan a nivel mundial. Hemos escogido estos tres porque hay muchos otros, pero estos tres son los fundamentales: el materialismo, el existencialismo y la reencarnación. Dios mediante hablaremos en un próximo sermón sobre la segunda concepto falso, y lo refutaremos también sobre el segundo concepto falso del existencialismo.
Quiero contarles esta anécdota y animarles a los que no han visto esta película para que la vean. En la película El vendedor de sueños, un psicólogo va a lanzarse desde el piso 21 del edificio de la clínica mental donde trabaja. Bien. Sería interesante que la vieran. Ahora por la tarde, ahora domingo, que es por la tarde, pudieran sentarse y verla. Es buenísima, una película extraordinaria. Y este hombre se sube al edificio donde él trabaja, se sube al piso 21, llega común y corriente a su trabajo, es un edificio enorme, altísimo, y en el piso 21 sale a la ventana, se pone sobre el filo de ella, sale ahí al quicio y se va a arrojar. Y este hombre, este psicólogo ya está a punto de lanzarse cuando el vendedor de sueños le dice lo siguiente, voy a citarlo, ya está listo a saltar, y le dice el vendedor de sueños, salta, pero primero asegúrate que lo que vas a encontrar en el fondo de esa caída es lo que verdaderamente estás buscando. Voy a volverlo a repetir. Le dice el vendedor de sueños al psicólogo que se va a suicidar, salta, pero primero asegúrate que lo que vas a encontrar en el fondo de esa caída es lo que verdaderamente estás buscando. Y eso es impresionante, y eso es muy cierto. Yo creo que para que una persona esté pensando en suicidarse es porque realmente no sabe qué le espera después de la muerte. Cree que con la muerte tiene todo, o termina todo, o se llega a ganar todo, o se llega a fenecer y a terminar todo. Yo creo que una persona que piensa en el suicidio necesita urgentemente ser reorientada bíblicamente de lo que es la muerte, que eso no es un juego. Y eso es parte, ese residuo, ese producto de que haya tanto suicidio hoy en día en personas que realmente uno dice, oye, pero de alguna forma el contexto social, económico, familiar, intelectual de determinadas personas que se están suicidando no es como para uno arrojársele al tren o arrojarse desde los edificios. No voy a ser yo, por supuesto, quien censure ni quien condene. Yo no sé nada, yo no sé absolutamente nada. Lo único que nosotros sabemos y hablamos, como dice el apóstol Pablo, es a través de lo que Dios nos ha permitido conocer. Y nosotros sabemos que esta sociedad actual es el resultado de esa filosofía maquiavélica, perversa, tirana, de Nietzsche, el filósofo Nietzsche, que era de origen de ascendencia judía, pero había nacido en Alemania. Usó la psicología humanista de Freud. Estos dos hombres vivieron en el siglo XX. Usó este hombre la psicología humanista de Freud y además a eso, ¿no? Nietzsche lo combinó con el evolucionismo de Darwin e hicieron una filosofía que se llama la filosofía materialista, es decir, que Dios no existe, que Dios existe solamente en el cerebro de los seres humanos. Y ahí tienes tu Segunda Guerra Mundial, y ahí tienes el resultado de esa pervertida y diabólica filosofía. 50 millones de seres humanos solamente perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial, no durante todo el siglo XX, solamente en la Segunda Guerra Mundial, 50 millones de seres humanos llegaron a perder la vida por haberse tomado ese cóctel. Filosofía de Nietzsche, psicología de Freud y teoría de Darwin. Y ahí tienes tú lo que se llama el materialismo. Y por supuesto, un trastornado mental psicópata como Adolfo Hitler llevará a cabo toda esta filosofía de estos tres hombres y hará esto que acabamos de decir, hará ese holocausto impresionante, apoyado incluso Hitler por mentes muy brillantes, por científicos muy brillantes de los nazis. Tal vez el único que se pudo escapar de eso fue Albert Einstein, porque Von Braun, el otro genio, que gracias a Von Braun, hablamos siempre de Albert Einstein, pero gracias a Von Braun el hombre logró llegar a la luna a través de los cohetes que él venía experimentando e inventó. De manera, queridos hermanos, que el hecho de que una persona sea científica, de que tenga conocimientos, de que conozca y que maneje la tecnología, no le garantiza de que tenga la verdad. Solo Dios la tiene, solo Dios sabe quién es el hombre y solo Dios es el artista y el alfarero del hombre. No porque alguien sostenga dogmáticamente que Dios no existe, no por eso Dios dejará de existir.
Voy a volvérselo a repetir. No porque una persona, no porque filósofos o científicos o la novela de Dan Brown, el Código Da Vinci, y digan una cantidad de cosas, no significa que por eso las cosas empiezan a ser. El único que habla y las cosas empiezan a ser es Dios. El hecho de que una persona repita y diga y tenga grandes apellidos científicos y lo respalden grandes descubrimientos, no significa que eso sea cierto. No porque los científicos digan que Dios no existe, Dios deja de existir. Ese es el diagnóstico simplemente del materialismo histórico y dialéctico. Y eso es lo que en este momento uno ve alrededor de todo el mundo. De eso está infiltrada la economía, de eso están infiltrados los países. Hay que sacar la gente. Si se mueren, pues que se mueran. Aquí lo que prima es el ahora, lo material. Una verdad, queridos hermanos, no se vuelve, o una mentira, o una verdad no se vuelve mentira porque yo diga que es una mentira, o una mentira no se vuelve verdad porque yo ande diciendo que es una verdad. No, por más que yo lo repita y lo termine creyendo, por más que yo diga, no va a haber un juicio eterno, no hay Dios, no hay juicio eterno, no hay valores, debo tratar mal a las mujeres, debo tratar mal a la familia, lo único que me importa es conseguir dinero, lo único que tengo que hacer es para el hoy, para el ya, tengo que conseguir bienes, tengo que conseguirlos como sea. El hecho de que yo viva así, lo único que termino es programándome con un arribismo y con una credencial de que todo lo que no esté orientado hacia mi boca, hacia mi estómago o hacia mi sexo, no me sirve. Esa es la filosofía materialista. Hoy a las personas, incluso entre cristianos, infortunadamente le dicen lo mismo. Mi hija, estudie para que no tenga que lavar trapos como yo. Lave y estudie, mi hijo, para que mañana o pasado mañana sea presidente del país. Nunca los padres le dicen, hijo, estudie y prepárese para que mañana sea un gran pastor, porque pareciera que eso no es digno, porque siempre estamos llevando a nuestros hijos en esa carrera loca de galgos, a que también ellos terminen convirtiéndose, como decía Alberto Cortés, el poeta de las cosas simples, que los niños también terminen convirtiéndose en cigarras, convirtiéndose en los sueños que los padres no fueron. Y esa carrera de ratas, nosotros por lo menos los cristianos, debemos tratar de cortarla, porque estamos llamados por el Señor a un lugar más ancho, más amplio. Con razón, muchos de nuestros familiares no llegan a conocer al Señor Jesucristo, no llegan a aceptarlo, porque no ven cambios estructurales y reales en nuestras vidas y en las vidas de los que amamos y de los que estamos nosotros criando o sirviendo. Entonces, queridos hermanos, yo creo que aquí es importantísimo escuchar lo que Dios dice a propósito de la filosofía materialista. Les invito a que me acompañen a Romanos 1, capítulo 1, versículo 18. Por favor, les invito a que vayamos allá. Dice el apóstol Pablo, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Impresionante. Los hombres son culpables, dice Pablo, de su propio fracaso, no Dios. Voy a volverlo a repetir. Pablo dice en este versículo que los hombres son sus propios responsables de sus propios fracasos, que los hombres son responsables, que nosotros somos responsables de nuestros fracasos. La palabra del Señor dice en Proverbios, el hombre tuerce sus caminos y para colmo de males voltea el rostro molesto contra Dios, como si Dios tuviera la culpa. Esa es una de las cosas más dramáticas que le pasa al ser humano. Impresionante. Queridos hermanos y amigos, en este pasaje Pablo no deja dudas sobre la vanidad de los raciocinios humanos. Quiero que analicemos bien esto, porque aquí Pablo va a tumbar como castillo de naipes toda esa filosofía podrida del materialismo dialéctico e histórico que tiene cundidas nuestras universidades, que tiene cundidas todos nuestros hogares, que tiene incluso cuando la gente llega al cristianismo, llega a las iglesias, nosotros los pastores en lo que más tenemos que trabajar es en la reorientación y en la desintoxicación
de esa filosofía pervertida que traen los hermanos y que también tratan de descargársela a sus hijos. Tenemos nosotros como pastores que buscar mucho la desmagnetización monetaria del corazón de los hermanos, porque la gente llega al cristianismo y hoy en día han tomado también a la iglesia como un elemento más embellecedor, no como la razón de ser, sino como algo que está bien para la vida. Si eso te sirve para la vida, súper. Si el Islam te sirve, súper. Si te sirve aquello, súper. Pero la palabra de Dios no nos permite hacer un juicio de esa naturaleza. Y hay 4 etapas, nos dice el apóstol Pablo, de esta trágica degeneración. Y yo quiero invitarles rápidamente a analizarla, porque de allí se desprende absolutamente todo lo que somos hoy y lo que ha sido el ser humano durante los últimos 2000 años y lo que va a ser de aquí hasta cuando regrese el Señor y juzgue este mundo. Mire estas 4 etapas trágicas de la degeneración. Ahí seguimos en Romanos capítulo 1, voy a leer desde el versículo 19 al 23. Sigo, dice el apóstol Pablo. Me explico, o sea, el apóstol se va a explicar. Dice, me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos es el mundo. Pues Él mismo, o sea, Dios, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, ¿ve? En sus absurdos raciocinios, y se les oscureció su insensato corazón. ¿Ve? Que pensar intelectualmente mal llega a la corrupción del alma. Versículo 22. Aunque afirmaban ser sabios, como lo afirman hoy en día, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Qué impresionante efecto tan grande el que Pablo nos muestra aquí. Negar a Dios. Eso fue lo que en este primer párrafo el apóstol Pablo nos está hablando de esa trágica o de esas 4 trágicas etapas de la degeneración del ser humano. Lo que Pablo dice aquí es que se necesita ser demasiado deshonesto, dice Pablo, para no admitir la creación hecha por un creador. Pablo dice se necesita ser demasiado corrompido y corrupto, se necesita ser deshonesto intelectualmente, dice el apóstol Pablo, para que alguien no mire la creación y diga, esto no es resultado de la suerte, ni del azar, ni como suma el materialismo dialéctico. Nada más casualidad igual todo. Esa es la ecuación que el materialismo dialéctico e histórico ha hecho. Nada más casualidad igual todo. Es resultado de la evolución. Para eso sí se necesita tener una fe impresionantemente loca y ciega. Pero la fe nuestra es ciertísima. Lo que está el apóstol Pablo aquí diciendo es justamente eso. Hay razones, dice el apóstol, basta ver la creación, porque dice Pablo las cualidades o los atributos, dice esta versión, las cualidades, los atributos, es decir, la omnipotencia de Dios, la omnisciencia de Dios, la belleza de Dios, dice Pablo, esos atributos que son invisibles, dice el apóstol Pablo, se hacen claramente visibles a través de las cosas que Él creó. Se necesita ser muy deshonesto intelectualmente para creer que existe este reloj, pero que no haya detrás de él un relojero. Se necesita ser muy loco, dice el apóstol Pablo, para apreciar, ver, descubrir la creación, lo que descubren los biólogos, los que descubren los geólogos, los que descubren el mundo marino, y dicen, esto es impresionante, cómo funciona la creación, ni me diga lo que están descubriendo los cosmólogos, lo que descubrieron entre los astrónomos. De hecho, cada descubrimiento más demuestra por fuerza de razón que las cosas tienen un origen, tienen un creador. De manera que en este primer punto que el apóstol nos está invitando a analizar, porque, vuelvo y le repito,
Les estoy hablando de las 4 etapas de la trágica degeneración del ser humano. La primera, haber negado a Dios. La segunda, sigue en el versículo 24, deseos impuros. Entonces la primera era negar a Dios. La segunda, deseos impuros. Voy a leer desde el versículo 24, que fue donde quedamos. Dice el apóstol: por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. ¿Ven el descenso? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Entonces el primer paso a la degradación del ser humano fue negar a Dios. El segundo paso lo tenemos en el versículo 24 al 25, los deseos impuros. Me impresiona la palabra que dice allí, me gustaría versículo a versículo exponerlo, pero solamente me quiero detener en la palabra los entregó, es decir, le soltó los frenos. Impresionante cuando aparece esa frase así, que Dios entregó a los seres humanos. Es como si le hubiese quitado los frenos, porque hay una gracia común donde Dios evita que el ser humano se desborde. Pero cuando Dios entrega a una persona, eso quiere decir un acto judicial. Dios los entrega a eso. ¿Quieren ser homosexuales? Séanlo. ¿Quieren los vicios? Séanlo. Faraón quería endurecerse, dijo Dios, lo voy a hacer que se endurezca. Es más, voy a permitir, le voy a ayudar a que se endurezca más. El Señor a través de Moisés trataba que el corazón de Faraón se volviera cera. Usted, hermana, hermano, no se endurezca. Y usted, hombre que escucha, mujer que escucha la palabra del Señor, si escucha hoy la voz del Señor, sea humilde, sencillo. Le estamos dando las razones de por qué el ser humano no viene de la evolución, de que el hombre no viene del pantano evolutivo. Más bien el hombre va en una involución, en una degradación moral. El hombre comenzó conociendo a Dios y ha terminado ahora negándolo. La segunda etapa de la degradación del hombre, dice el apóstol Pablo, son los deseos impuros. Cuando Dios entrega a las personas a sus perversiones y ya no les pone freno, eso es un acto mismo de justicia de Dios. ¿Quieren hacer eso? Listo, vuélvanse locos. El tercer punto de esta trágica degeneración está en el versículo 26-27 y le hemos llamado a esto pasiones vergonzosas. Leo. Dice, por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. No crea que ese es el periódico de esta mañana. Esas son las noticias de hace 2000 años. Pero eso es lo que uno ve en nuestras diputadas, en nuestras congresistas, en el jet set. Las mujeres hoy están casadas con mujeres, los hombres casados con hombres. Sigo, versículo 27. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas, los unos con los otros, hombres con hombres, cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Bueno, impresionante. Recibir en sí mismo el castigo a su perversión es justamente eso. Muchas veces las enfermedades que ocurren como consecuencia de los actos depravados que el ser humano hace, el bacilo del gonococo está casi en todos los caninos. Pero ¿cómo hizo el bacilo del gonococo para pasar a ser una enfermedad venérea en el hombre? Zoofilia. Actos perversos. Eso es lo que nosotros tenemos que llamar la atención aquí. Pasiones vergonzosas. Entonces el apóstol nos está diciendo, el primer paso que el hombre dio a la degradación, no a la evolución, a la degradación, porque el hombre comenzó alto, grande, digno, santo, salió de las manos del Señor, puro, bueno. Y lo que nos muestra la Biblia es una degradación moral constante. No es posible tener un buen país. No es posible decir qué bello que fuera Colombia un gran país si tenemos gente con una moral de presidiarios o de asesinos. Eso no es consecuente. No es consecuente porque los países van de acuerdo a la moral,
a la vida ética, moral y espiritual de sus gobernadores y por extensión de sus gobernados. De manera que el primer paso que se dio hacia esta trágica degeneración fue negar a Dios, deseos impuros, pasiones vergonzosas. Aquí en pasiones vergonzosas vemos que no hay ningún gen homosexual. Porque eso es lo que hoy en día mucha gente trata de disimular, no sé cómo decirlo, de disculpar, digámoslo así, de justificar y explicar. Yo nací así, yo desde que me conozco soy homosexual, a mí siempre me gustaron los hombres. Yo le quiero decir una cosa, Dios lo ama. Si usted es homosexual, si usted tiene este flagelo, este quebranto, Dios le ama. No ama su pecado, así como no ama el pecado de un heterosexual. Pero Dios no ama nuestros pecados, pero justamente y precisamente la Biblia dice que Dios nos ama de tal manera que ha muerto por pecadores como nosotros, que tienen estas ataduras. No hay gen homosexual. Se sigue por parte de científicos estudiando y no se encuentra dentro de la genética que haya un gen homosexual. Lo que nos está diciendo aquí la palabra del Señor es que los seres humanos están entregados judicialmente por Dios a las pasiones que ellos escogieron hacer. Eso es lo que se llama entregados judicialmente por el Señor. ¿Quieres de verdad llegar a ser homosexual? ¿Quieres de verdad extraviarte en las cosas sexuales? ¿De verdad los llega a convencer? Hasta que hoy incluso hay bandera, moda, legislación. Y mucha gente que anda creyendo que realmente nacieron así. Eso es una orientación. La sexualidad es una orientación. De manera, queridos hermanos y amigos que me escuchan, el tercer paso que el hombre dio hacia la etapa trágica de la degeneración fueron las pasiones vergonzosas. Y en cuarto lugar, actos desobedientes. Ahí voy a leer desde el versículo 28. En adelante. Dice el apóstol, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él, es decir, Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental. Oído con esa palabra, Él los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaños y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Es increíble que en algún momento, hace algunos años atrás, una funcionaria cristiana, política cristiana, comenzó una campaña para que firmáramos los cristianos la no adopción de los niños por parte de personas del mismo sexo y parejas cristianos, no digamos tanto cristianos, personas que son heterosexuales, se les decía que si apoyaban esta campaña, decían, no, yo estoy de acuerdo con los homosexuales. Yo estoy de acuerdo en que dejarlos, que cada uno que haga lo que quiera. A eso se refiere. No solamente, dice el apóstol Pablo acá, dice, saben bien que según el justo decreto de Dios, versículo 32, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Ah, no, yo como no practico eso, entonces no merezco la muerte, dirá alguien. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Impresionante. Entonces, estos actos desobedientes es el cuarto paso que el hombre ha dado en su trágica degeneración. Comenzó como algo grande y terminó degenerado. Y la psicología dice que el problema es en el alma. La psicología humanista te va a decir eso. No, es que la psicología es en el alma. Pero aquí Dios dice que el problema es en el espíritu, que se ve reflejado en el alma, en la depravación mental. Claro, porque la mente es parte del alma, no del espíritu. Porque el espíritu está dentro del alma. Claro que sí, pero mire usted, las condiciones y las consecuencias se ven anímicas. Pero el problema, dice la palabra del Señor, es
el corazón radical, el problema es el espíritu, el hombre interior. Claro, se reflejan en problemas mentales, que es parte de lo que estudia o lo que alcanza a estudiar la psicología. Entonces, queridos hermanos y amigos que me escuchan, el cuadro que Pablo pinta aquí es tremendamente horrible. La descripción divina de los pecadores no es bonita, pero no podemos evitarla, porque este es el concepto de Dios. Eso es lo que está diciendo Dios. Ahí tienes tu filosofía materialista. ¿Ves dónde termina esto? ¿Ves a qué nos estamos refiriendo? Amigo materialista que me escucha, y usted hermano cristiano que anda jugando con el razonamiento del mundo, porque hay cristianos que todavía siguen creyendo en la evolución, que Dios usó la evolución como forma de creación. ¿Cómo se llaman cristianos? ¿Qué es lo que les enseñan en las iglesias? Pues lo que pasa es que como no enseña la Biblia, infortunadamente también no los pueden desintoxicar de toda esa filosofía del mundo. Entonces, queridos hermanos, en esta porción, si yo me estoy explicando bien, en esta porción Pablo no está enseñando la evolución. La palabra de Dios no enseña la evolución. Es decir, que el hombre empezó como ser inferior y llegó a ser superior. Aquí lo que la Biblia enseña es que el ser humano aprendió a ser un degenerado. Realmente lo que Pablo nos dice aquí es que la evolución es una mentira. Lo que enseña este pasaje es la degeneración del ser humano. ¿A dónde llegó? Dios nos dice en estos versículos que el hombre empezó como un ser superior, como un hombre inteligente, como un hombre realmente capaz, y que por causa del pecado ha caído en lo más bajo. Yo iba a decir más bajo que las bestias, pues las bestias no, digamos mejor los animales naturales o silvestres, porque es que las bestias no tienen acciones como las que tiene un hombre que atenta contra una niña de 2 años. Eso no tiene presentación. Contra una persona que inventa una bomba química para acabar con ancianos y acabar con niños y acabar con poblaciones. Eso no tiene. Una persona que hace todo lo posible económicamente para llegar al gobierno y comerse y devorarse a su nación. Uno dice, ¿cómo pueden existir seres humanos así? Esto es el resultado. Por eso dije, o iba a decir, vemos cómo el hombre cayó más abajo que las bestias. No, los animales no hacen cosas como esta. No existen animales homosexuales. No existen animales depravados. El animal mata porque necesita comer, no es asesinato. El hombre mata porque odia. El hombre mata porque no tiene. El hombre mata porque no obtiene. El hombre mata porque codicia y no tiene. ¿De dónde nacen las guerras? ¿De dónde nacen los conflictos? Dice la palabra del Señor. ¿No es acaso de sus ambiciones? ¿No es acaso de su corazón corrompido que anhela, que desea la mujer, el dinero, las cosas de otra, y al no poderla tener, pues engaña, cela y mata? Pablo explica de una manera impresionante cómo fue que los seres humanos penetraron en las terribles tinieblas que nos rodean. Pablo explica en estos versículos cómo la ira de Dios se está manifestando en contra de esta humanidad. Vea el versículo 28, queridos hermanos. Acompáñenme a reflexionar un poquito en este versículo 28. Dice el versículo 28, voy a leer la primera parte, dice, como no estimaron, vea ahí dice, además dice, ¿no? Dice, como estimaron que no valía la pena tener en cuenta el conocimiento de Dios. Impresionante, me impacta esta frase. La Biblia no está diciendo acá que los hombres no conocieron a Dios. ¿O no, la Biblia no está diciendo eso. No está diciendo la Biblia, pobrecitos los hombres están excusados porque como los hombres nunca vieron a Dios. Ya Pablo nos dijo claramente, ya eso lo dejó claro Pablo. Pablo ya nos dijo que se necesita ser deshonesto intelectualmente para mirar la creación y no llegar a la conclusión de que Dios existe. No, Pablo está diciendo ahora no que los hombres no conocieron a Dios. Aquí Pablo no se está refiriendo a eso. Lo que Pablo está diciendo es como los hombres no quisieron reconocerlo, no lo quisieron reconocer, es decir, no quisieron darle el valor a Dios que merece, no quisieron darle la gloria a Dios, no quisieron darle la estima que solo Dios y absolutamente Dios merece, esa que nosotros lo vemos y que digamos es el ser supremo, es el ser maravilloso, es nuestro creador.
Ese es el punto que Pablo está diciendo aquí en el versículo 28. No que los hombres no conocieron a Dios, que no lo reconocieron, sino que lo conocieron y le dieron las espaldas. No queremos saber nada de ti. Y así es la gente hoy en día, queridos hermanos y amigos que me escuchan. Cuando uno les va a llevar la nueva buena del evangelio, está bien que le fuéramos a llevar la mala nueva, pero nosotros le vamos a llevar la buena nueva. Qué hermosos son los pies, dice Isaías, de aquellos que llevan el evangelio a la gente perdida. Palabras que el apóstol Pablo vuelve y retoma allá en su carta a los romanos. Y dice, qué hermosos son los pies de aquellos que van a anunciar el evangelio, de los misioneros, del hermano que llega. Pero usted que es cristiana, que es cristiano, llegó ese evangélico otra vez. Otra vez va a llegar con su tema, con la santidad de Dios. ¿Sabe por qué les molesta? Porque saben que usted representa a un Dios santo. No porque nosotros tengamos santidad en nosotros mismos, sino por la persona a quienes representamos. Somos pequeños ungidos. Eso quiere decir cristianos, pequeños Cristos, pequeños ungidos. Por eso es impresionante que nosotros hablemos claramente de estas cosas, queridos hermanos. Pablo está diciendo aquí en este versículo 28, no es que los hombres no conocieron a Dios, sino que los hombres no lo reconocieron, no le dieron a Dios el valor que Él merece, no le dieron la gloria que Él merece, no le dieron la estima que Él merece como el Dios creador, como el Dios supremo, como el Dios que todo lo sabe, como el Dios que merece absolutamente todo. Y mira el versículo 28, la segunda parte. Dice el apóstol ahí en el versículo 28, en la segunda parte, dice, Él, o sea Dios, dice, Él a su vez los entregó a la depravación mental. Impresionante, voy a volverlo a leer. Él, como no lo reconocieron, como tomaron en cuenta que era una tontada ponernos a partir de Dios como hace el materialismo dialéctico y filosófico hoy en día y científico. El materialismo dice, no, ¿cómo vamos a partir de una creación? Eso es una tontada, vamos a partir del Big Bang. Y cada vez que descubren más cosas, cada vez que Dios les permite hacer un avance en el universo, llegan a la conclusión de que esto definitivamente fue fruto de la creación. Y hay hermanos que le dicen, ay, fulano de tal científico se matriculó como creyente en la creación, que el universo, pero no quiere decir que por eso sea cristiano. Lo que pasa es que ya es demasiada deshonestidad intelectual no aceptar por las mismas leyes de la termodinámica, de lo que estamos hablando, de la ley de la causalidad, que el universo existe como consecuencia de un creador. Pero me impresiona dice, a raíz, dice Pablo, de que ellos no tomaron a Dios en consideración para partir de Él como un todo. En consecuencia, otra vez la palabra entregó, si es lo importante que era eso, los entregó, dice Dios los entregó a la depravación mental. Los entregó, me encanta esta versión, los entregó a la depravación mental. ¿Nos damos cuenta cuál es la causa de las enfermedades mentales? ¿Está leyendo, hermana, hermano, amigo que me escucha? Nos estamos dando cuenta la raíz de la depresión, la raíz de la ansiedad, de la angustia existencial, de los vicios, que no reconocemos a Dios. Que nuestro problema es que lo sacamos, que en nuestra ecuación Él no cabe. Que en nuestra billetera Él no tiene que estar, que en nuestro hogar yo soy quien coloco los postulados, que en mi negocio, en mi trabajo, en mi vida, que en esta pandemia esto es resultado de un laboratorio, o si es en grado de discusión en su defecto será el resultado del cruce de un murciélago, no sé qué más dice. Pero nunca puede alguien decir, ¿no será que Dios nos quiere decir también algo en medio de esta pausa, en medio de esta coma? Porque esta pandemia es una coma, no es el punto final, es una coma para que el hombre piense. Pero me impacta, querido hermano, amiga que aconseja, amigo que aconseja, a usted que es psicóloga, usted que es psicólogo clínico, que a veces se juega su cabeza en decir de dónde realmente vienen las angustias, la depresión, el ansia, esa cantidad de vicios que tiene el ser humano. Lo dice la Biblia claramente, no reconocer a Dios como único y suficiente Salvador, al estar entregada a una persona por Dios, cuando una persona insiste en endurecerse contra Dios, Dios le dice, ok, yo no soy entonces tu referente para nada en tu vida,
De acuerdo, haz lo que quieras. Y la gente termina en esos vicios. No reconocer a Dios como su único y suficiente Salvador es lo que nos lleva a que el ser humano tenga todas estas condiciones de azote y de quebranto en su vida. La Biblia llama al pecado y a todos los vicios del hombre, a todas estas angustias, lo llama pecado. La depresión es un pecado, claro. ¿En serio depresión? Ahora usted me va a decir, encima que estoy deprimido, ahora sí me deprimió usted con la predicación. Lo siento, no soy yo, es la palabra de Dios. Si usted está deprimido porque tiene un problema realmente en el cerebro, pues usted va y el médico, el neurólogo lo trata. Pero no busque una bocarada de engaños filosóficos para tratar de dar un paso más en una carrera que no tiene salida. Dios nos invita a que lo reconozcamos como el único y suficiente Salvador para dejar atrás la depresión, para dejar atrás la ansiedad, la angustia existencial. Yo soy cristiano hace como 20 años y sigo deprimido. Seguramente usted no es cristiano. O de pronto usted no ha nacido de nuevo. De pronto usted es cristiano denominacional o nominacionalmente. De pronto a usted le dijeron, haga una oración de fe. Yo le quiero decir algo. ¿Quiere que le dé un test rápidamente para saber si usted ha nacido de nuevo o no? ¿Usted odia su pecado? Ese es su indicador. Si usted sigue amando su pecado, usted no ha nacido de nuevo. ¿Usted ama más el dinero que a su familia? ¿Usted maldice cada momento esta pandemia porque no puede estar en la calle consiguiendo dinero, haciendo otra cantidad de cosas, que preparándose para el Señor, para el encuentro con Él? Porque seguramente muchos de nosotros vamos a partir pronto. Ayer la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como endemia. Quiere decir eso que no va a desaparecer, que quedará en el ambiente. Pero esas malas noticias se consuelan con estas buenas noticias. Usted está a un paso de botar el tarro de la medicina psicológica y psiquiátrica, que usted realmente acepte al Señor, que usted realmente se declare como pecador, que usted reconozca al Señor como su único y suficiente Salvador, que usted tenga una muerte violenta contra la cruz de Cristo. A eso lo invito yo. No a hacer una oración y que su vida siga siendo lo mismo. Es que usted realmente se encuentre con el crucificado, que usted se despoje, que usted reconozca su pecado sexual, su atadura, su vicio, sus problemas mentales, sus problemas sociales, económicos, que le diga, basta, Señor, aquí estoy, me quiero entregar para vida o para muerte, Señor. Ahí en Hebreos 12, 2:3 dice la palabra del Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor, allá en Hebreos 12, 2, 3. Dice, fijemos la mirada en Jesús. Vea eso, vea lo que nos invita la palabra y a lo que le invito yo en esta mañana tarde. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, oiga esto, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel, o sea, Jesús, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Impresionante lo que dice aquí el apóstol. Dice, soportó la cruz. ¿Cuál es su cruz? ¿Su matrimonio? ¿Su trabajo? ¿Su jefe o su desempleo? ¿Sus hijos? ¿Cuál es su cruz? El matrimonio es uno de los elementos fundamentales que Dios usa para trabajar nuestro carácter. No lo deseche. Dios está trabajando en su carácter y en el mío. Cristo soportó su cruz, cargó su cruz. Cristo no te invita a que cargues la cruz de Él. Cristo te invita a que compartas tu cruz con Él. Y entre los dos cargarla. Y Él dice que cargará la parte más pesada de su vicio, de su quebranto sexual, emocional, de su pérdida material, familiar, del hombre y la mujer que no pudo obtener en la vida, de su trabajo. Él dice, yo voy a cargar la parte más pesada de la cruz. La cruz es el elemento que nos identifica como gente nacida de nuevo.
Le repito, usted puede estar mal evangelizado, pero hoy es el momento de tener buenas noticias en su vida y nacer de nuevo. En esta hora de tormenta, en este momento de pandemia, en este momento de caos, en este momento en que la lluvia, en que la tormenta está que arrecia fuertemente en muchos hogares, poner la mirada en las olas, en las circunstancias, es muy fácil, pero Jesús te dice, no hagas eso. Por eso te dejé el retrato de Pedro. Deja de poner la mirada en las olas, en las tormentas. Coloca tus ojos en mí, como dice aquí. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Que ese problema que está enfrentando, hermana, hermano, amigo que me escucha, lo que está consiguiendo, lo que está buscando Dios es perfeccionar su fe para prepararnos y encontrarnos con Él. De manera que, repito, es fácil en estos momentos de tormenta, de lluvia, de problemas, quitar los ojos del Señor Jesucristo, usted que es cristiano y lo está colocando en el mundo. Pedro cometió este error, le repito, pero su reacción fue pedir, clamar al Señor porque se estaba hundiendo. Nuestra mayor necesidad en esta hora de la tormenta que está arreciando, en este momento de mayor tormenta, es intensificar nuestra mirada, fijar nuestros ojos en el Señor Jesús. Esa es la invitación. A eso le desafío en esta semana a usted que es cristiano, que es creyente. A usted que no es creyente, ya le he dicho, tiene la enorme oportunidad de salir de todos sus problemas, colocando su fe en el lugar donde el Padre Celestial quiere poner sus pecados, en la persona del Señor Jesucristo. En este tiempo de cuarentena tan singular, pongamos nuestra mirada en la cruz, donde Jesús venció a la muerte y puso fecha, escucha esto, puso fecha de caducidad a nuestro sufrimiento. Su sufrimiento y el mío tienen fecha de terminación, no es eterna. El sufrimiento, Cristo en la cruz le puso fecha de caducidad. Dijo, esto no es eterno, esto es momentáneo. Apareció un aviso en un periódico que decía, en la sección de objetos perdidos, en ese periódico decía, se perdió perro, recompensa $100. Perro negro y marrón, de raza caniche, cruzado con pastor alemán, mordido de pulgas, le falta la pata trasera izquierda, sin pelo en las ancas, ya está ciego y recientemente fue castrado. Está viejito, contesta el nombre de afortunado. Algunos de nosotros somos como afortunados, como ese perro. Somos de una raza mezclada. Somos grupos étnicos mezclados. No muy capaces, no muy intelectuales, no muy doctores somos muchos. Y en mala condición mental. También estamos en mala condición emocional, pero todavía podemos responder al nombre de afortunado. Oh sí, afortunados porque realmente usted y yo somos afortunados como ese perro. Porque tenemos a alguien que se preocupó tanto por nosotros como para buscarnos, para seguirnos, para desearnos y para pagar verdaderamente un rescate por cada uno de nosotros. Dios, amigo que me escucha, realmente Dios pagó por nuestro rescate. Le costó la vida de su amado Hijo Jesucristo. Ese perro tiene suerte y nosotros también tenemos suerte de tener a un amo como lo es Dios, que nos trata con tanto amor, que tuvo tanto, pero tanto amor, dice Juan 3:16, que vino a buscarnos hasta un sitio como en el que nos encontrábamos todos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Oh Señor de los cielos y de la tierra, gracias por pagar semejante precio por nosotros. Sí, ese perro es afortunado. Nosotros lo somos más. Gracias por enviar al Señor Jesucristo
a este mundo, Señor, por dignarte, Señor Jesús, pisar justamente ese requicio que en tu universo, esa mota sideral, Señor, que se llama el planeta Tierra, donde pareciera que el único lugar en el universo donde no se hiciera tu voluntad, donde se inventaran filosofías para tratar de sacarte por principio a ti de sus propias vidas, a ese mundo perdido, a ese sitio en donde pareciera que es el único sector donde tu reino aún no está establecido, a ese sitio enviaste al Señor Jesús. ¡Qué amor, Dios! Y como si fuera poco, nosotros, para darle la bienvenida a Él, solamente se le ofreció un establo. Y para sacarlo de este mundo, se te devolvió triturado en una cruz. Y aún así, Señor, a través de la muerte de Él, has sacado vida, como en el caso del león que mató Sansón. Del fuerte sacaste dulzura. De la muerte del Señor Jesucristo sacaste nuestra salvación. Toda la gloria para ti, a través de nuestro gran Rey y Señor, que tuvo tanto amor para venirnos a buscar. Por Él, a través de Él y con Él y bajo el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. El Señor les bendiga, queridos hermanos. Bueno, queridos hermanos, gracias al Señor por su palabra. Les invito a que, si se la sabe, cántela. Escuchen esta canción, muy a propósito de lo que hemos estado hablando ahorita, y que está basado en el versículo que recién veíamos, los versículos de Hebreos. Entonces vamos a cantar. Considera que siendo igual a Dios se despojó. Considera que semejante al hombre descendió. Considera que se encarnó y debilidad sufrió. Considera que fue tentado en todo y no pecó. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré con los ojos en Jesús. Considera que hasta lo más profundo se humilló. Considera que despreció vergüenza y dolor. Considera que el peso del pecado soportó. Considera
considera aquel que hasta la cruz la muerte padeció. Oh, con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré, con los ojos en Jesús. El Cordero y León, el pecado y la muerte Él venció, el mediador, eterna paz, intercede ante el trono celestial, el autor consumador, mi fe preserva con poder, gracia y amor, el principio y final, por los siglos de los siglos reinará, con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento, despojándome de todo mi pecado y todo peso correré, con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré, con los ojos en Jesús. Tengamos presente a nuestro Señor con la vista puesta en Él. No podremos fallar. No nos mira ya el Padre a nosotros, mira a Cristo. Así que nosotros también tenemos que ver a Cristo y vivir agradándole a Él. Vivir tal cual como Él vivió, no procurando su propia voluntad, sino procurando la voluntad del Padre. Le damos muchas gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido de meditar en su palabra, de cantar y recordarle. Vamos a ir a nuestro semanario, como acostumbramos. En la primera página de nuestro semanario tenemos una sinopsis de la enseñanza del día de hoy. Allí el título del día de hoy es Lo que los necios creen sobre la muerte. Esta ha sido nuestra primera sección. Gracias al Señor por su palabra y por permitirnos aprender. Para esta semana, como acostumbramos en nuestras reuniones de cursos de crecimiento, el día martes a las 8 de la noche, reunión del curso Ministerio. Martes 8 p.m. curso Ministerio. El día miércoles, si el Señor así lo permite, vamos a tener nuestra reunión de oración por Facebook y por YouTube, transmisión por estos dos medios. El día jueves a las 6 de la tarde, reunión del curso Vida, también por Zoom. El viernes 7 de la noche, si el Señor así lo permite, vamos a continuar con nuestras clases de fundamentos. Ya entramos en materia. Les queremos recordar a cada uno que las clases están transmitiéndose de manera abierta, que cada uno puede participar si así lo desea, y que
pueden ir siguiendo estas clases, son muy interesantes, es relacionada con la hermenéutica, es algo que nos compete a todos nosotros. Esto traducido quiere decir el estudio de la palabra del Señor, saber cuál es la manera correcta de interpretar la Escritura, acercarnos a la interpretación, acercarnos a la buena comprensión de la palabra del Señor, porque, bueno, no podemos, como lamentablemente hoy muchas iglesias y muchas personas que dicen predicar la Biblia, pues simplemente no predican la Biblia, sino que cogen cualquier pasaje y se lo atribuyen de manera muy equivocada y, bueno, de una manera muy incorrecta. Así que, ¿qué tal si aprendemos a pescar en la palabra? No es lo mismo cuando nosotros recibimos ya un bocado que ha sido ya procesado, o como en el ejemplo, cuando ya tenemos el pescado, es más valioso cuando aprendemos a pescar, porque entonces podemos aprender por nosotros mismos lo que la palabra del Señor nos ha dicho. Y algo que decíamos en el estudio era que, o es que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu, el mismo poder del Espíritu que resucitó al Señor Jesús de los muertos, está en nosotros, y que las grandes deducciones y los grandes estudios que han hecho las personas que se han sentado frente a la palabra, pues usted y yo lo podemos hacer si nos esforzamos y si sacamos allí con diligencia en el estudio de la palabra del Señor, pues lo que Dios nos está diciendo. Invitados todos, también recordarles que si usted quiere participar de también la calificación de las tareas, me envía un mensaje a mí y yo con mucho gusto le proporcionaré la información pertinente. El día sábado a las 2 de la tarde, el curso Amistad, también por Zoom, todos estos cursos de crecimiento son por Zoom. El curso Madurez, si así el Señor lo permite, nos vamos a estar viendo a las 4 de la tarde. Madurez por Zoom, ese es mi grupo. Y como acostumbramos también, les invitemos para el domingo que viene, el domingo entrante también, para participar a las 10 de la mañana con nuestra cena del Señor que vamos a tener, el tiempo por Zoom, y desde las 11:15 de la mañana vamos a tener por estos medios la transmisión por Facebook y por YouTube para que usted pueda también seguirse edificando junto con todos nosotros, que nos sigamos edificando en la palabra del Señor y bueno, disfrutar de que eso mismo, la palabra sea expuesta de una manera correcta, que podamos estar aprendiendo y adaptándonos a estos nuevos tiempos, a esta nueva normalidad en la que también seguimos siendo hijos de Dios y que nos podemos acostumbrar y que nuestro Señor nos sigue ayudando. Bueno, gracias al Señor entonces por este tiempo y damos por terminado entonces nuestra reunión como acostumbramos. Pasen aquí enfrente, por favor. El director de cámara, sí. Les manda un saludo, pero está allí tras bambalinas haciendo todo lo que ustedes están viendo. Gracias al Señor por todos estos medios que nos ha provisto para no, bueno, quedarnos demasiado lejos este tiempo. Sigan cuidándose, les pedimos por favor, y seguimos tomando todas las precauciones, es importante. Y bueno, gracias al Señor por cada uno de ustedes, por estar con nosotros compartiendo y nada más que decir. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo. Chao, les amamos. Bendiciones.